O sea, servir a Dios no solo un asunto de venir a discipular, a enseñar, a hacer cosas de evangelismo. Eso es parte. Pero allá en lo que haces, Dios quiere que el reino de Dios se establezca y la influencia del reino de los cielos llegue a tu lugar y las personas a tu alrededor vean: wow, Jesucristo también reina en la construcción, Jesucristo reina en la política, Jesucristo reina en la economía, Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? Muy bien, vamos a la palabra ya. Hay unas invitadas muy especiales en esta semana, pastoras que vinieron de diferentes lugares a tomar un intensivo de la verdad de ser mujer. Quisiera saber si algunas de ellas están aquí presentes, solo para que se pongan en pie y les podamos dar un saludito. ¿Están aquí algunas de ellas? Pónganse en pie, por favor. Bueno, ella es mi amiga Claudia de Oropesa y Adriana, que es su discípula. Ellas vienen desde Panamá y están aquí para tomar la verdad de ser mujer. Muy bien, gracias Claudita, gracias Adriana. ¿No hay ninguna más por ahí? Bueno, muy bien. Oren por favor por mi esposa y por todo el equipo de mujeres que está haciendo este intensivo. De pastoras de todo el país vinieron, seguramente están en sus congregaciones, pero están tomando este intensivo de la verdad de ser mujer y somos de bendición entonces para Colombia. Bien, vamos a la palabra, al mensaje de hoy. Este mensaje se llama Definiciones para cumplir tu propósito. Definiciones para cumplir tu propósito. ¿Cómo se llama el mensaje? Muy bien. Son por lo menos 3 definiciones que tienes que hacer para cumplir tu propósito. Primero que todo, déjame decirte que tú y yo tenemos un propósito muy especial. Es un propósito eterno que Dios se propuso en Cristo. Y es que Él está uniendo cielos y tierra y está trayendo una reconciliación universal a través de nosotros. Tú y yo somos parte de ese gran propósito. Es un propósito que se propuso desde antes de la creación, y es que el cielo y la tierra estén unidos en una sola cosa y seamos, el gobierno de Dios esté establecido sobre la tierra. Ese es el propósito de Dios, digámoslo así en una forma general, y que su familia, una familia de hijos de Él, gobiernen sobre la tierra y estén alineados a ese propósito. Por eso nos hace hijos y todo lo demás. Pero también es verdad que cada uno en particular hace parte de ese propósito, y entonces hay planes divinos. Dios tiene planes para tu vida, planes de bien y no de mal. O sea, tú estás en esta tierra para cumplir con esos planes. Dentro del gran propósito de Dios, tú tienes un plan, tú tienes una partecita de ese propósito. Podríamos llamarlo un propósito particular o un plan particular. Y en ese sentido, entonces Dios, como sabe hacer bien las cosas, te lleva a experimentar una serie de circunstancias, inclusive de un proceso de diseño desde tu nacimiento, de tal manera que hay características únicas. Cosas que te hacen a ti una persona especial, única, irrepetible, para cumplir con ese plan. Entonces a veces te preguntas: ¿por qué será que esta es mi personalidad? ¿Por qué será que viví estas cosas en la infancia? ¿Por qué será que tuve estas experiencias? ¿Por qué será que aprendí esto y esto y esto? Y la respuesta casi siempre es para que cumplas el plan de Dios en tu vida, para que cumplas con tu propósito. ¿No es verdad que tenemos personalidades únicas, cada uno de nosotros? ¿Sí o no? Por ejemplo, algunos de los que están aquí son extrovertidos, se convierten en el alma de la fiesta, en cualquier parte donde van, ¿no? ¿Alguien es así o no? Que por ejemplo, lo callan y le salen letreros. Y dice: ¿por qué soy así? ¿Por qué no me puedo quedar callado? ¿Por qué no puedo ser? Hay otras personas que son introvertidos, son personas que están, no quieren hablar, no quieren aparecer, no quieren estar siempre detrás de bambalinas, no quieren ser muy públicos, ¿no es verdad? Y dicen: ¿por qué soy así? Pues porque Dios te quiere usar así, te diseñó así para un plan especial. De pronto al introvertido lo va a usar en grandes descubrimientos científicos frente a un computador o en un laboratorio. Y entonces si él fuera extrovertido y necesitara gente, nunca se podría enfocar ahí. Pero al extrovertido de pronto Dios lo quiere usar para que sea un gran actor o un gran comunicador o una persona que está frente a otros, ¿no? O sea, Dios sabe por qué te hizo así, para cumplir un plan, un propósito. Deja de luchar con eso que Dios te diseñó y disfrútalo. Vamos, libérate en disfrutarlo, aceptarlo y crecer en lo que tú eres. Yo de usted da un aplauso. Este es un buen momento para dar un aplauso, ¿no es verdad? Dios a cada uno de nosotros nos dio entonces un plan especial. A propósito, ¿ya sabes cuál es tu parte en el plan?
¿Ya sabes qué es lo que Dios quiere para ti? Será muy importante orar y pedirle al Señor que te lo revele. Que te diga, Señor, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Digamos, ya te salvaste, ya eres salvo. Ya la sangre de Cristo perdonó todos tus pecados. Ahora el Espíritu Santo está en ti, te está llevando en un proceso de santificación. Y no habrá santificación completa hasta que estés entregado al propósito. Hay dos partes en la santificación. Una que es dejar lo malo, lo que no debo hacer. Pero la otra que es abrazar lo bueno, lo que sí debo hacer. Entonces la pregunta es, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Bueno, esa respuesta la tendrás con el Señor en tu comunión con Dios. Irás descubriendo para qué estás aquí en la tierra. En la medida en que, por ejemplo, definas cuáles son esas características que tienes de diseño de Dios para ti, seguramente que empezarás a caminar en eso para lo que el Señor te salvó. En la medida en que descubras, por ejemplo, mire, yo estoy muy dado a las humanidades, yo quisiera estudiar filosofía, quisiera estudiar derecho, quisiera ayudar a la gente, no sé, en psicología, en cosas así, o soy más dado a la parte médica, o a la parte, por ejemplo, de ingeniería, o yo soy más dado a cosas como de música, o comunicación, o teatro, o no, yo soy más dado a la investigación, o no sé, a lo que Dios te haya puesto. ¿Sabes para qué te puso Dios allí? Para que el reino de Dios se establezca en aquello en lo que tú hagas, para que traigas el gobierno de Dios, para que traigas influencia de Dios, para que Dios reine en ese lugar. Entonces, ojo, tienes que romper con un concepto religioso que nos ha dañado, y es este concepto entre separar las cosas que hacemos a diario con lo que se hace aquí en lo que se llama iglesia, como si hubiera cosas malas y cosas buenas, cosas seculares y cosas sagradas. Quiero que usted y yo entendamos algo. Todo lo que hacemos es para Dios. Quiere decir que de lunes a viernes, cuando sirves como médico, también sirves a Dios. En la empresa sirves a Dios. Como enfermera sirves a Dios. Como arquitecto sirves a Dios. Como ingeniero sirves a Dios. En todo lo que haces, como ama de casa, sirves a Dios. O sea, servir a Dios no es solo un asunto de venir a discipular, a enseñar, a hacer cosas de evangelismo. Eso es parte. Pero allá en lo que haces, Dios quiere que el reino de Dios se establezca y la influencia del reino de los cielos llegue a tu lugar, y las personas a tu alrededor vean, wow, Jesucristo también reina en la construcción, Jesucristo reina en la política, Jesucristo reina en la economía, Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? Escúchame lo siguiente. Nosotros siempre estamos cantando y orando que venga tu reino, ¿no es verdad? Y que se haga tu voluntad. Y creemos que la respuesta de Dios es que va a venir el Espíritu Santo y nos vamos a caer todos al piso, lo cual puede pasar y es una bendición gloriosa. Pero el reino de Dios vendrá cuando en cada familia haya padres que traigan el reino a su casa, cuando en cada empresa haya empresarios que traigan el reino de Dios a ese lugar, cuando en la política, en la economía, en las finanzas, en las ciencias, en los deportes, el reino de Dios se establezca. Ahí veremos entonces el reino de Dios y su justicia establecida en Colombia. Entonces, ¿sabes una cosa? La respuesta a la oración del Padre nuestro, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, esa respuesta eres tú. Tú eres el que establece ese reino en cada lugar donde Dios te puso. ¿Cuánto lo creen en el nombre de Jesús? Bueno, muy bien. Entonces, cada uno que llega a esta convicción de vivir dentro de un diseño y para un propósito específico, tiene que pasar por un proceso de definiciones. Ese proceso se llama el desierto. Me gustaría decirles que es otro el proceso, porque ya veo sus caras un poco de decepción, ¿no? Les gustaría que fuera un proceso un poquito más amable. Pero la realidad es esta, es que en el desierto será el lugar en donde tienes que construir esas definiciones que te llevarán a poder vivir en el propósito de Dios para tu vida. Te voy a decir por lo menos 3 definiciones que tienes que hacer. Hoy vamos a trabajar las 3 definiciones que tienes que hacer para lograr tu propósito en esta tierra. ¿Las quieres saber? Ok, primera definición. La primera definición que tienes que hacer es: ¿cuál va a ser la fuente de nutrición para tu propósito? ¿De dónde te vas a alimentar? ¿De dónde vas a satisfacer tus necesidades personales para poder construir el propósito? Esa es la primera definición que tienes que hacer. ¿De dónde te vas a nutrir?
¿de dónde va a salir tu alimento para lograr el propósito? Segunda definición, es una definición de gobierno. ¿Cuál va a ser la fuente o de dónde va a salir tu capacidad para gobernar o dominar esa área en la que vas a servir? Porque para poder servir en algo tienes que dominarlo. O sea, tú no puedes pretender ser un comunicador si no dominas la comunicación. No puedes pretender ser un médico si no dominas la medicina. No puedes pretender ser un ingeniero si no dominas, ¿no?, la técnica, lo que tienes que estudiar. O sea, tienes que gobernar, traer gobierno sobre aquella área en la que vas a servir. Y la tercera cosa que tienes que tener para lograr el propósito es fama, buen nombre. No se trata de la fama vista desde un mal punto de vista, sino lo que dice el Antiguo Testamento cuando dice que el buen nombre, la buena fama, la honra de una persona es más valiosa que el oro, que la plata, que las piedras preciosas. Es lógico, obvio que para poder servir a otros tienes que tener buena reputación, buen nombre. Tienes que ser conocido. Tienen que abrirse las puertas. No puede ser que, por ejemplo, vayas a ser la persona que va a trabajar, por ejemplo, a ser un influenciador sobre otros y cuando sueltas un mensaje nadie te lo escucha. Entonces, ¿sobre quién estás influyendo? Así que Dios tiene que llevarte a construir también una reputación, un buen nombre, porque no se cierran contratos si no hay buen nombre, porque no se logran propósitos si no hay buen nombre. Tienes que definir tres cosas: ¿de dónde viene tu provisión? ¿De dónde viene tu gobierno? ¿Y de dónde va a provenir tu fama, tu buen nombre, tu reputación? Y sabes que esas tres definiciones solo se hacen en el desierto. Wow. Me gustaría decirte, ven para acá, pasa al frente, voy a imponerte las manos y las tres cosas van a quedar definidas. No es verdad. ¿Por qué el pueblo de Israel tuvo que pasar por el desierto? Eran solamente como 17, 18 días, 13 días dicen algunos, para pasar desde Egipto hasta Canaán para tomar la tierra prometida. ¿Por qué tuvieron que pasar 40 años en el desierto? Porque no lograron hacer estas tres definiciones. Y te voy a decir algo, tu desierto durará tanto como dures tú en hacer estas tres definiciones. Como dice un amigo predicador, ¿aló? ¿Por qué dura tanto mi desierto? ¿Por qué tengo que durar tanto en el desierto? Debe ser porque no has terminado de definir estas tres cosas en tu vida, o porque las has definido en forma incorrecta. Entonces el desierto sigue siendo una necesidad y darás vueltas en el desierto hasta que las definas. Vamos, dile al que está al lado: sal pronto de ese desierto, define las cosas en el nombre de Jesús. Bien, dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Vamos con todo, pues. Ok. Como los veo un poco incrédulos con lo que les estoy diciendo, dicen, ¿esto de dónde lo sacó? ¿Cómo así? ¿De qué está hablando? Bueno, vamos entonces a la palabra de Dios, que es nuestra autoridad, y vamos a mirar algunas cosas allí. Por ejemplo, acompáñenme a leer en Lucas el capítulo 4. Lucas capítulo 4 es súper importante porque Lucas capítulo 4 está después de Lucas capítulo 3 y está antes de Lucas capítulo 5. Eso es lo más profundo que diré hoy. Lucas capítulo 4 nos muestra, después de Lucas capítulo 3, el comienzo del ministerio de Jesús. Es decir, que para que Jesús pudiera desarrollar su plan aquí en la tierra, tenía que entrar en un punto especial que se llama desierto. Entonces, una cosa, si Jesús tuvo que pasar por el desierto, ¿tú crees que nosotros no tendremos que pasar por el desierto? Si Jesús tuvo que definir estas tres cosas, ¿no crees que tú y yo también tenemos que definirlas? Entonces, por eso es tan importante el desierto. Ok, vamos a mirar el pasaje. Dice lo siguiente: Jesús, capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién fue el que llevó a Jesús al desierto? Noten que tenemos esta tendencia a creer que el desierto viene, no sé, siempre decimos, ¿por qué estoy en este desierto?
¿quién me metió en este desierto? ¿Qué hice yo para merecerme este desierto? ¿No le ha pasado que hay gente que dice así? ¿O usted mismo lo dice? ¿Qué pecado? Otros te miran y te dicen, eso está en el desierto, es por... ¿quién sabe qué hizo? De pronto alguien te mira y te dice, tú sabes, ¿no? Hay personas, especialmente mujeres, también hombres, pero mujeres que lo saben todo, ¿cierto? Lo saben todo porque tienen discernimiento de espíritus, palabra de ciencia, don de profecía, tienen intuición femenina, sexto sentido, don de sospecha. Y te miran y te dicen, algún pecado oculto tiene. Este tipo está endemoniado de los pies a la cabeza, por eso está en el desierto. ¿Sabes qué? Suéltate hoy de toda culpa y cree lo siguiente: muchas veces es el Espíritu Santo quien te va a llevar al desierto, porque necesita que en el desierto sean confrontadas estas tres decisiones, estas tres cosas en tu vida, porque créeme lo siguiente, que del desierto, si logras vencer en las cosas que Dios te va a poner a confrontar, si logras vencer el desierto, vas a salir de dos formas. Una, vas a salir con mayor poder, y dos, vas a salir en un nivel mucho mayor. ¿Cuánto lo creen en el nombre de Jesús? Del desierto vas a salir con el nivel de preparación para lograr tu propósito, así que ánimo. Fue el Espíritu Santo quien llevó a Jesús al desierto. Versículo 2, ¿qué dice? Veamos un poco en el contexto, dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Aquí está la primera definición. La primera definición que Dios te va a llevar a hacer en el desierto es cuál va a ser la fuente de tu nutrición, de dónde vas a obtener tu nutrición, es decir, tu preparación, tu sustento de tus necesidades para poder cumplir con el propósito. A propósito, si alguien no resuelve esto, nunca va a poder servir. O sea, si a duras penas no defines de dónde vas a comer, de dónde vas a vivir, pues nunca vas a poder cumplir ningún propósito aquí en la tierra. Es muy difícil que alguien pueda levantar los ojos cuando solamente tiene los ojos puestos en el pan de cada día. O sea, tienes que resolver esto primero. Y aquí la tentación fue esta. Noten que dice que no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. O sea, en otras palabras, mira, Jesús, tienes hambre, ¿no es verdad? Tienes una necesidad física. Aquí estamos hablando de Jesús actuando como hombre, como ser humano, igual que nosotros. Tienes hambre, ¿no es verdad? Entonces, haz un milagro fuera de la voluntad de Dios. O sea, satisface tu necesidad por fuera de la voluntad de Dios. Es lo mismo que le dijo a Eva. Eva y Adán tenían una necesidad de conocer. En su momento ellos estaban en un proceso de trabajo, de ponerle nombre a todos los animales, y estaban en el proceso de comprender el bien y el mal, y ellos tenían esa necesidad de conocer. ¿Y qué le dijo el diablo a Eva? Le dijo: mira, si comes de ese árbol vas a conocer el bien y el mal y serás independiente de Dios. En otras palabras, serás como Dios. Ahora, Dios sí quería que ellos conocieran el bien y el mal, pero con Él, en esa comunión con Él, caminando con Dios, irían poco a poco conociendo el bien y el mal. Pero el diablo siempre trae como atajos para decirte: puedes lograr lo mismo si te independizas de Dios. En otras palabras, puedes hacer lo mismo, pero rompiendo los diseños de Dios, rompiendo la forma de Dios. El diablo está buscando gente para decirle cosas como, por ejemplo: ¿aburrido con tu esposa? ¿Estás en monotonía? Las cosas se han vuelto, antes eran un fuego, ahora son una velita que se apaga. Busca una aventura. Nadie te va a descubrir. ¿Una cana al aire? ¿Quién lo sabrá? No sé si me entiendes. El diablo sigue haciendo la misma propuesta hoy. Puedes nutrir tus necesidades por fuera del diseño de Dios.
¿Estás o no, iglesia? ¿Alguien se quedó dormido? Me parece que alguien se quedó dormido en este lugar. ¿Están despiertos o no están conmigo? El diablo es, o sea, eso lo dijo un famoso filósofo colombiano que a propósito ya partió de entre nosotros, escritor tremendo. Su novela cumbre se llama Betty la Fea y su expresión fue: el diablo es puerco. Y tenía tanta razón, ¿no es verdad? Dígaselo al que está al lado. ¿Sí o no? ¿Es puerco o no? Miren lo que le está ofreciendo a Jesús. Independízate de tu padre. Haz un milagro por fuera de su voluntad. Satisface tus necesidades por fuera de su diseño. No hacen lo mismo hoy en día quienes proponen cosas como, por ejemplo, mire, hay una ley básica del ser humano y es esta: una causa produce un efecto, ¿es verdad? Por ejemplo, si yo tengo una relación sexual, hay grandes posibilidades de que la chica quede embarazada, ¿no es verdad? Excepto que sea mayor, pero es como lo normal, causa, efecto. Entonces la lógica, digámoslo así, básica dice: ¿quieres no tener hijos? ¿Qué debes hacer? No dijeron nada. Si no quieres tener hijos, ¿qué debes hacer? Es lógica, básica. Pero el diablo dice: no importa, ten hijos, abórtalos. Si quedaste embarazada, no importa, aborta. Satisface tu necesidad fuera del diseño de Dios. Pero ¿cómo voy a matar a un ser humano? Es que no es un ser humano. ¿O tiene cédula? ¿Está registrado? ¿Le conoces el color de los ojos? Entonces no es ser humano, lo puedes abortar. ¿No está diciendo eso el diablo ahora? Y la gente se traga el cuento. Y entonces después, ¿por qué viene el vacío, la culpa, la sensación que tienes? Porque según entiendo en la Biblia, desde el momento de la concepción es un ser humano con todas las características. Así que todo aborto, a no ser que sea un aborto accidental, todo aborto inducido por una persona, es decir, suspensión del embarazo o como lo quieras llamar, se llama asesinato y está por fuera del plan de Dios. Qué ánimo, ¿no? Me están animando muchísimo, iglesia. Si yo estuviera hablando lo contrario, yo estuviera lleno de gente que cree en el aborto, estarían gritando, saltando, tirándose harina unos a otros. Estoy diciendo que matar a un bebé en el vientre de su madre se llama asesinato porque desde el momento de la concepción es un ser humano completo. ¿Lo crees o no? Ok. La definición que hizo Jesús fue súper clave, porque la respuesta que Jesús le da a la tentación del diablo es donde él supera su prueba, hace su definición y se prepara para cumplir su propósito. ¿Qué fue lo que Jesús contestó? Versículo 4. Jesús respondiendo le dijo: escrito está. ¿Sabes una cosa, Satanás? Aunque tengo hambre y tengo una necesidad, mi necesidad va a ser suplida de otra forma. Mi necesidad va a ser suplida por la palabra de Dios. O en otra forma de decirlo, de acuerdo con los diseños de la palabra de Dios. O sea, no voy a hacer nada que esté por fuera de la palabra de Dios. Mi alimento es la palabra de Dios y de ella sale todo lo que necesito. Yo tengo su palabra y en ella lo tengo todo. ¿Cuánto lo creen? En ella está lo que necesito. Entonces, primera definición, que solo la vas a encontrar en el desierto: caminar de acuerdo con los diseños de Dios. Segunda definición, entramos a la segunda definición: la necesidad de gobernar. ¿Ustedes sí creen que tengamos una necesidad de gobernar, de dominar cosas? ¿Sí o no? Porque si tu propósito en la tierra es ser músico, pues tienes que dominar la música. O sea, tú no puedes querer ser un músico y ser no saberse las notas, no saber nada, no tener idea de armonía, no dominar el tema. O sea, entonces, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿para qué? No vas a lograrlo.
O si por ejemplo quieres ser político y eres un buen pastor. En serio, no lo digo para mal. Entonces si alguien dice, ¿sabes qué? Dios me llamó a ser político. Ok, muéstrame entonces los estudios de política que has hecho, tu trayectoria en política, y entonces te creeré que eres un gran político. Pero si lo único que me puedes mostrar son destrezas pastorales, créeme que entre las destrezas pastorales y las destrezas políticas hay diferencias muy grandes. No la vas a hacer, te van a tragar vivo. Si quieres ser político, muéstrame que has estudiado, no sé, carreras afines a eso, derecho, ciencias políticas, economía, algo que me muestre que te estás preparando para ello. Tienes que dominarlo. Tienes que gobernarlo. Si me dices que tú eres un deportista, tienes que dominarlo. Si me dices que tú eres un constructor, tienes que dominarlo. No me digas que eres constructor y cuando se llegue el momento de los diseños y la cosa, te toca buscar en Google y ponerte a hacerlo. No. Por eso se caen los puentes. O sea, tienes que dominarlo. O sea, desde el momento en que te convertiste, no dejes el cerebro en la puerta, iglesia. Por el contrario, pon ese cerebro a funcionar, porque tienes que ser el mejor en tu área para que realmente puedas influir. Tienes que gobernar sobre esa área. Y si vas a hablar de economía, tienes que ser el mejor en eso. Es que no podemos tener cristianos mediocres haciendo el ridículo en medio de la sociedad. Tenemos que ser los mejores en todo, iglesia. Eso implica gobierno. Como el diablo sabe que tú y yo necesitamos y tenemos esta función de gobierno, entonces él sabe también que el principio del gobierno es la adoración. De la adoración fluye el gobierno. Por ejemplo, en este momento, ¿cuáles son los cuadros que nos pinta la Biblia sobre Dios? ¿Dónde está Dios? En su trono, ¿no es verdad? Y alrededor del trono de gobierno, ¿qué hay? Adoración. En donde está el gobierno de Dios hay adoración. Y es a través de la adoración que se obtiene gobierno. En otras palabras, te lo voy a decir de esta forma. Para poder gobernar la tierra con principios y con vida de Dios, tengo que ser un adorador de Dios para que de mi vida fluya gobierno de Dios. Pero por el otro lado también funciona. Miren lo que le dijo el diablo a Jesús. Le dijo, versículo 6, le dijo el diablo. Versículo 5, le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Qué reinos le mostró? La economía, las ciencias, los deportes, las cosas en donde hay influencia, liderazgo sobre la gente, las cosas que llaman la atención de la gente, las cosas por las que vive la gente. Le mostró todos los reinos de este mundo, también los países. Solo que los países son una de las formas de expresión de reinos. Pero hay muchos otros reinos que, si te das cuenta, definen más fuertemente la vida de las gentes que los mismos países. ¿O no es así? No se toman decisiones mundiales, por ejemplo, sobre principios y valores que después bajan a los países y nos influyen a todos. Ahí hay un gobierno, ahí hay un reino. No se toman decisiones económicas que después influyen a todos. No hay organismos multilaterales que definen para toda la tierra cosas. Esos fueron los reinos que Jesús vio ese día allí. Te los entrego todos. Dice Satanás, porque a mí me fueron dados. ¿Quién se los dio a Satanás? Adán. Adán fue el que los recibió de parte de Dios. Adán tenía la responsabilidad de gobernar aquí en la tierra de parte de Dios. Y cuando Adán cayó en pecado, cuando Adán soltó su gobierno, Satanás lo agarró y lo usurpó. En este momento Satanás es un gobernante usurpador.
Y le está ofreciendo a todos los seres humanos gobierno con una condición. Si postrado me adoras. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Por eso hoy el diablo está llevando a la gente a vivir en humanismo, en materialismo, en diferentes formas de apartados de Dios, y terminan en adoración a ídolos, a cosas fuera de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la fuente de ese tipo de gobiernos. Todo gobierno que saque a la gente de Dios, que saque los principios de Dios, que traiga sobre la gente incredulidad, materialismo, y que traiga principios dañinos que metan dentro de nosotros guerra, asesinato, muerte, opresión, pobreza, miseria, no provienen de Dios, provienen claramente del diablo. Fue el diablo quien los concedió y son resultado de un culto de adoración al diablo. Ahí está. ¿Ustedes creen que si el diablo le ofreció a Jesús, te entrego gobierno si me adoras, no cree que se lo sigue ofreciendo a mucha gente? Te entrego gobierno, pero haz santería. Te entrego gobierno, pero lee las cartas. Te entrego gobierno, pero consulta a la bruja. Te entrego gobierno, pero ve al medium. Te entrego gobierno. No sé si te lo tengo que explicar mejor. Muéstrame un gobierno ateo, materialista, y te mostraré un gobierno idólatra que busca en otras fuentes su luz y no en la de Dios. Pero se necesita gente que se levante y diga: yo quiero gobernar para Dios, resultado de mi adoración a Dios. ¿Dónde los encontrará el Señor? En la iglesia, y es en la iglesia. Miren la gran comisión. Cuando le vieron, ¿qué dice? Le adoraron. Cuando le vieron, le adoraron. Unos dudaban, ¿y qué dice? Entonces Jesús se acercó y les dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a las naciones. No sé si me entiendes que el resultado de adoración es entrega de naciones. ¿Alguien lo está recibiendo en este lugar? ¿Alguien lo está recibiendo en este lugar? Entonces la segunda definición es: ¿cuál va a ser tu fuente de gobierno? Es serio, es serio. Porque, por ejemplo, hay políticos cristianos que han entrado a la política y cuando llegan allá empiezan a gobernar con los principios del diablo. Por ejemplo, pastores corruptos que entraron a la política y lo que hicieron fue vender principios para obtener sillas, templos, sonidos. ¿No están haciendo lo mismo que los del mundo? Sirviéndose del erario público en vez de servir. No sé si me entiendes que el principio Jesús lo estableció súper claro. Por ejemplo, en el tema político dijo: algunos se enseñorearán de la gente. En otras palabras, se servirán de la gente. ¿Sabes para qué están en el gobierno? Para servirse de la gente. Pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera ser grande, sirva. Entonces, ¿dónde están los políticos cristianos que van a llevar esta filosofía de servicio y no de servirse? De nada sirve que seas el director de la economía, que Dios te ponga, por ejemplo, frente al Banco de la República, que a propósito tiene demasiado poder. Tiene más poder que el presidente. Si el Banco de la República quiere, nos puede quebrar a todos en un solo día. Lo puede hacer. No hay poder que lo controle. Pero si quieres llegar ahí, ¿sabes qué? Llega, pero para traer los valores del reino, los principios de Dios, no para seguir funcionando en lo del mundo. Define tu fuente de gobierno. Y la fuente de gobierno es adoración a Dios. Amén. Los estoy durmiendo, ¿no es verdad? Yo sé. Ustedes preferirían que yo les dijera: pasen aquí al frente, pacten ahora y salgan del desierto. Pacta ahora para que salgas del desierto. ¿Sí o no? ¿Qué les gustaría que les dijera eso?
Ok, ya tenemos nutrición, tú necesitas suplir necesidades, tienes que definir si las vas a suplir en los diseños de Dios o por fuera de Él. Segunda, vas a tener que gobernar y tienes que definir si la fuente de tu gobierno es adoración o va a ser adoración al diablo. No hay otra opción, o adoras a Dios o adoras al diablo. Y de ahí viene gobierno. Ok, y la tercera es fama, reconocimiento. ¿Se necesita o no se necesita? ¿Ustedes qué dicen? Claro que se necesita. O sea, si tú, por ejemplo, vas a vender y nadie te escucha, nadie te capta tus ideas, pues, o sea, ¿qué vas a vender? Dime. Este ejemplo no es el mejor, pero puede ilustrar un poquito. Tómelo. Dicen que Robert Kiyosaki, no es el mejor ejemplo, pero ilustra un poco. Robert Kiyosaki está en una feria de libros y a su lado estaba sentada una mujer que era PhD en literatura y letras, una mujer súper formada, tremenda. Y ella escribió unos libros, ¿no? Unos compendios impresionantes. Pero todo el mundo venía y compraba los libros de Kiyosaki y nadie compraba los libros de la señora. Y cuando estaba por terminarse la feria, la señora se puso brava y se fue y le dijo: usted es una desgracia para el medio, usted es una desgracia para nosotros. ¿Cuántos años me he quemado las pestañas estudiando para escribir estos libros y usted ni sabe escribir? Esos libros son una basura. Y Kiyosaki le dijo: es verdad, yo no sé escribir mucho y mis libros no tienen tanto contenido como los suyos. Lo que pasa es que usted es gran escritora y yo sé vender. Y la verdad es esta, que en este mundo de hoy se necesita tener una reputación y una fama y un reconocimiento para lograr cosas para Dios. Va a ser imposible que nadie te conozca y que logres algo. Va a ser imposible que seas un arquitecto desconocido y que de un momento te entreguen la construcción, no sé, del metro. ¿Cómo me gustaría que ingenieros y arquitectos y constructores cristianos estén al frente de eso? A ver si nos garantizamos que las volquetas de arena no se vayan para otras obras y que dentro de 3 años no empecemos a ver las grietas o las calles todas agrietadas y decir: oh Dios, ¿qué pasó? ¿Cómo me gustaría que fueran cristianos los que gobernaran en todo eso, ¿no? Pero si seguimos con la luz escondida debajo del almud, nadie nos conoce. Soy sencillo, soy humilde, nadie me conoce, soy cristiano. O sea, soy una bola, soy nada, porque soy cristiano. No, señores, si usted quiere hacer una obra para Dios, tiene que darse a conocer, solo que en forma correcta. Tiene que tener fama, buena reputación. Porque usted, ¿cómo va a llevar a la gente a adorar a Jesús si nadie lo conoce a usted? La idea es que Dios lo pone a usted, lo vuelve conocido. ¿Sabe para qué? Para que todo ese reconocimiento y fama usted lo traiga y luego se lo lleve a Dios y Él reciba la gloria. Mira cómo lo trató Satanás con Jesús. Dice versículo 9. Miren el plan de Satanás. Le llevó a Jerusalén. O sea, el propósito de Jesús era ir rodeando desde Galilea y pasaba por Jerusalén 3 veces así, en círculos concéntricos, hasta confrontarla. Ese era el propósito. Así que el propósito era establecer el gobierno de Dios en Jerusalén. Bueno, entonces el diablo le dice: ¿por qué no aceleramos el proceso? ¿Por qué esperar 3 años y medio? Se puede lograr más fácil. ¿Y qué tal si te subes en el templo? Dice, le puso en el pináculo del templo. El pináculo era la parte más alta del templo. Jerusalén estaba llena de gente. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está. Noten el versículo. Noten en el versículo 10 lo siguiente. ¿Se han dado cuenta que el diablo es predicador de prosperidad? Porque le dio promesas de Dios a Jesús. Mire, dice: y a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden,
y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. O sea, el diablo aquí está soltando promesas. O sea, el diablo le está diciendo a Jesús: haz mi obra. O sea, el diablo: haz mi obra y Dios te va a proteger. ¿Lo pueden ver o no? En otras palabras, ¿sabes qué, Jesús? ¿Por qué no cortamos el proceso? Para que seas famoso y reconocido y reconozcan tu gobierno, la mejor que podemos hacer es: hagamos un gran show. Te vamos a presentar frente a la sociedad con un gran show. Imagínate, te tiras desde la parte más alta y todo el mundo va a ver cómo el Señor manda a sus ángeles que te guarden. Y entonces, ¡wow!, Él es famoso. ¿No está haciendo lo mismo el diablo hoy en día? ¿Quieres ser una cantante reconocida? Entonces te llevo a la revista más alta y te saco desnuda en la portada. ¿Por qué hacer el proceso completo? ¿Quieres tener los negocios más grandes? Te llevo a las oficinas más altas, le pagas un soborno al gobernante de turno y ahora serás el mejor constructor. ¿Quieres? ¿Por qué tienes que hacer el proceso completo? Yo te puedo dar fama y reconocimiento instantáneo. Es más, hasta Dios te va a respaldar. No sé si lo ves. Por eso es que hay cristianos que oran: Señor, que el cargamento pase, Señor, que el cargamento pase, por favor. Señor, que hazme invisible cuando llegue al aeropuerto en Orlando, hazme invisible, Señor, que el cargamento pase, que no me detecten, que no me hagan los rayos X, que no. Señor, guárdame que se me exploten en el estómago, en el nombre de Jesús. ¿Y usted a qué se dedica? No, un negocio de mandarina. Nadie lo entendió, ¿cierto? Explícase lo que está al lado. Manda harina, ¿sí me entiendes? Manda harina. Manda harina. Oh, Dios. Chuy, hace ese ejemplo. El diablo. La gente escucha la prédica y dice: el Señor hoy te va a proteger y te va a sostener porque Dios está contigo y tal. Entonces, sí, entonces el cargamento pasa. Y los estudiantes universitarios dicen: sí, Señor, hazme transparente para que cuando salga la copia no me detecte el profesor. Sí, se pueden saltar los procesos, sí. Esa persona que dice: el Señor me va a bendecir, me va a prosperar hoy, pero tengo pico y placa, no importa, Dios me hará transparente, se me abrirán las puertas, sí, sí, sí. Cuando llega el policía: Señor, está en pico y placa. Señor, ¿cuánto le doy de ofrenda? ¿Cuánto le doy de siembra? ¿Le voy a sembrar algo? Sí. El diablo es buenísimo para coger la escritura y sacarla de contexto y llevar a los cristianos. Óyeme, ¿cuál era el método correcto en que Dios iba a llevar a Jesús en su proceso hasta llegar a esa fama que necesitaba para cumplir el propósito? ¿Cuál era el método correcto? El método correcto era empezar a servir a los humildes, a los pequeños, y les decía: no digan nada, no cuenten que hice esto. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que si su fama crecía al nivel que tenía que crecer, las autoridades en Jerusalén iban a sentir envidia y lo iban a matar. Entonces por eso él todo el tiempo decía: no le cuenten a nadie. Por eso le dijo a María: no ha llegado mi tiempo. ¿Qué quieres, que me muera ya? No puedo contar mis sueños porque me crucifican. No puedo contar mis sueños porque me venden mis hermanos. Es un proceso. Dios te va a llevar en un proceso de servicio, de trabajo. Dios va a irte llevando poco a poco hasta que llegues a tu punto. Y el punto de Jesús es que no fue levantado en el pináculo del templo. El punto de Jesús es que fue levantado en la cruz del Calvario, y desde ese lugar se hizo famoso en toda la tierra. Desde entonces partió el tiempo en dos. Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios de milagros
para ciertos momentos, pero casi siempre es procesos y procesos. 3 definiciones que tienes que hacer para cumplir tu propósito en la tierra. ¿Cuáles son? ¿Cuál va a ser tu fuente de nutrición? ¿A quién vas a adorar para gobernar? ¿Y cómo vas a obtener tu fama, tu reconocimiento? Sirviendo, día a día, trabajando, esforzándote, preparándote, creciendo, confrontando las potestades, confrontando la ideología, pero en el servicio, en el amor, en la voluntad de Dios, sirviendo. Wow. ¿Por qué no nos tomamos un minuto para orar y participamos de la cena del Señor? Tomémonos un minuto para orar. Si quieren ponerse en pie todos los que van a participar de la cena. Señor, gracias. ¿Sabes que la cosa que más trabajó el diablo aquí es esta pregunta? Si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios. Es que esa crisis de identidad, esa falta de definición de que lo tengas claro, es la que te hace dudar y entrar en los planes del diablo. Porque como que te llevan a demostrarlo. Sí soy, ¿qué tengo que hacer? Y hoy el Señor te está diciendo, no tienes que demostrarle nada a nadie. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. ¿Y sabes por qué eres mi hijo? Porque en Cristo te amo. No tienes que mostrárselo a nadie. Tú eres mi hijo, mi hija. No necesitas más que eso. Y en esa identidad clara de ser hijo de Dios, es que vas a gobernar para mí, dice el Señor. Quiero que la iglesia se levante, dice el Señor, como una fuente de ideas. Que las ideas más novedosas de este tiempo salgan de mi iglesia. Quiero que la iglesia se levante como una fuente de enseñanza. Que los profesores universitarios más poderosos sean cristianos y enseñen con excelencia las técnicas, pero los valores cristianos. Porque en ese terreno retrocedimos y ese terreno se lo cedimos a otros que enseñan el humanismo y otras cosas, alejados de los valores del reino de Dios. El Señor está diciendo, quiero levantar una generación de influyentes, que mis niños sean enseñados en los valores del reino desde pequeños. Quiero levantar una generación de influyentes, dice el Señor. No creo que el Señor esté hablando de que volvamos todo un culto, que volvamos las clases un culto, no. Que se enseñen las mejores técnicas, pero que se enseñen desde los valores del reino. La iglesia tiene que salir de la mediocridad, entrar a la excelencia. Mejores profesionales, la gente más preparada, los más pensadores, con corazón de siervos, saliendo desde el ADN de la iglesia. Yo quisiera que nos uniéramos así en grupitos pequeños a participar de la cena y oráramos unos por otros. Oráramos por las familias, oráramos por nuestra función como cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo que el Señor edificó para su gloria. Por eso tomamos hoy del pan, dándote gracias, Señor, porque en esa muerte, en esa cruz, nos perdonaste y nos constituiste en tu iglesia, tu cuerpo, tu asamblea gobernante, tu eclesía.
Y gracias también por tu sangre que nos limpió, que nos lavó, que selló un pacto eterno a través del cual hoy nosotros renovamos ese pacto para creer que somos ese pueblo lavado por la sangre de Cristo. Permítenos pasar por el desierto y salir como Jesús salió. Jesús salió del desierto en el poder del Espíritu y su fama se extendía por todas partes. Permítenos salir así, Señor, en el poder del Espíritu. Tomamos la cena del Señor mientras adoramos, en el nombre de Jesús.